Amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos acompañe en esta mañana, ya que la oportunidad tan grande que tenemos de estar reunidos para hablar de su gracia, para hablar de todo lo maravilloso que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, hace con cada uno de nosotros. Definitivamente es un privilegio muy grande poder una vez más estar reunidos para hablar de Él, pero aún más es el privilegio de haber amanecido con vida este día, porque es la única oportunidad que tenemos en estos cuerpos, esa vida que el dador de la vida nos da para estar con vida, y a través de esa vida que el dador de la vida nos da, Él nos va enseñando todo el asunto de las cosas de Dios, Él nos va instruyendo, nos va preparando, pero en esa preparación y en esa enseñanza que el dador de la vida le da a cada persona, hay reglas y estatutos establecidos para cada persona, porque en su palabra, Él a través de la historia nos ha demostrado cómo, así como le da la vida al ser humano, también le pone reglas y estatutos, y en esas reglas y estatutos que Él le pone al ser humano, el ser humano con su libre albedrío, que es el mismo Dios también dándole el libre albedrío a la persona, para que tome la decisión de seguir las leyes de Dios o hacer lo que a Él le parezca hacer, porque esa es la autonomía que Dios le ha dado a cada ser humano, a cada persona, a cada individuo, a cada nación, a los habitantes de este planeta Tierra. Él nos regaló la vida y nos mantiene con vida, pero en esa vida, como cada ser humano que nos sentimos conscientes de que estamos con vida, sabemos que tenemos que alimentar ese cuerpo que mantiene esta vida y lo mantenemos con comida, con vitaminas, con agua y todo lo necesario para que este cuerpo siga teniendo la fuerza suficiente para estar con vida. Y eso es una regla directa y establecida para cada individuo. Y el individuo sabe y entiende eso. Y por eso es que el individuo se preocupa por mantener con vida este cuerpo. Y esas mismas leyes establecidas por Dios para cada hijo que se considera hijo de Dios, están las leyes y reglas también establecidas para poder sentirnos hijos de Dios, para poder estar en armonía y en paz con Dios, para tener el temor a Dios. Y si no conocemos o no queremos entender y conocer esas reglas establecidas, es como que no quisiéramos entender que este cuerpo necesita alimentos para estar con vida, para que tenga fuerza, para que nos lleve a donde nosotros querramos ir, para que actúe en base a nuestras ideas, pensamientos y emociones. Pero dejemos de darle alimento a este cuerpo, dejemos de cuidarlo y el resultado, todos lo sabemos cuál va a ser. Lo mismo es la vida que Dios le da al espíritu, la vida que Dios le da al alma. Y en esa vida del alma, en esa vida del espíritu, están las reglas establecidas. ¿Y qué es lo que pasa cuando el ser humano no le da alimento al cuerpo? El cuerpo se enferma, el cuerpo se debilita y tarde o temprano el cuerpo muere. ¿Qué es lo que pasa cuando el ser humano no le da el alimento al alma que necesita el alma para alimentarse? La lógica nos lo dice. ¿Qué es lo que pasa cuando el ser humano no le alimenta el espíritu con lo que es la palabra de Dios? Porque si hemos entendido y comprendido que tenemos cuerpo, espíritu y alma, deberíamos también de entender, así como nos rebuscamos por darle alimento al cuerpo, somos puntuales para alimentar este cuerpo. Deberíamos de entender que el espíritu también necesita del alimento del espíritu. ¿Y cuál es el alimento que el espíritu necesita? El espíritu de la ciencia de Dios, el espíritu de la gracia de Dios, el espíritu del conocimiento de Dios y por sobre todas las cosas el espíritu del temor a Dios. Y cuando nosotros no alimentamos el espíritu con todo ese alimento que el espíritu necesita para estar en paz con Dios, entonces, ¿qué es lo que pasa? El espíritu se inclina a buscar otra clase de alimento por nosotros no darle el alimento que él necesita, porque
El espíritu sí se alimenta de cualquier cosa, como el cuerpo se alimenta de cualquier cosa, pero el alma no se puede alimentar de cualquier cosa. El alma se alimenta solo de la palabra de Dios. Y cuando el ser humano no le da el alimento al alma, el ser humano está condenado a morir en cuerpo y espíritu. Y luego su alma pasar a la dimensión donde le tocaría estar. Entonces, si queremos entender o no queremos entender las leyes establecidas por Dios, ese es el libre albedrío de cada persona. Cada persona sabe y entiende qué es lo que él necesita. Cada persona sabe y entiende cómo está su alma, cómo está su espíritu y cómo está su cuerpo. Y es cada persona con su libre albedrío la que toma o el que toma la decisión para estar en paz y en armonía con su espíritu, para estar en paz y en armonía con su alma. O es el mismo ser humano el que toma la decisión. Así como cuando trabajamos demasiado en esta materia y no le damos agua al cuerpo, tarde o temprano, parte de nuestro organismo fallará. Así como nos levantamos, caminamos, corremos, hablamos y hacemos todos los quehaceres del día. Si no le damos alimento al cuerpo, tarde o temprano el cuerpo se desplomará. La lógica común lo dice. ¿Qué le estamos dando a nuestro espíritu? ¿Y qué le estamos dando a nuestra alma? Si el alma no recibe lo que ella necesita para mantener la fuerza espiritual, para mantener eso que el alma necesita, por lo cual fue creado, que es la inspiración de Dios, que es la gracia de Dios, que es el temor a Dios. El alma tarde o temprano dejará este cuerpo, dejará su espíritu y el ser humano automáticamente se convierte en un animal vivo. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestro libre albedrío? No se trata de que primero Dios, no se trata de que si la voluntad de Dios, no se trata si que Dios lo permita. En el programa de Dios está diseñado tan perfectamente todo lo que el planeta Tierra necesita para mantener su órbita, para mantener todo lo que la materia, las piedras, el agua, el aire, el fuego, todo lo que necesita el planeta Tierra en el plano de Dios ya estaba diseñado y predestinado. No es que si Dios va a permitir que un árbol comience a dar frutos, ya la naturaleza de Dios lo había diseñado y predestinado para que un árbol de fruto diera frutos, para que un árbol con espinas diera espinas. Es decir, no se trata de echarle la culpa a Dios de nuestras situaciones en las cuales nosotros queremos justificar y queremos buscar un culpable. Dios nos diseñó y predestinó tan perfectamente, nos diseñó y predestinó tan maravillosamente que nos dio un cuerpo, un espíritu, un alma, nos dio un planeta Tierra, nos dio todo lo que nosotros necesitábamos para mantener la materia, para mantener el espíritu, y nos dio un libro que es el libro de los libros, mejor conocido como la Biblia, en donde están los pensamientos, en donde está el plano de Dios, en donde está la historia de todos los hombres y mujeres que vinieron con el poder de Dios para hablar, llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios. Entonces, primeramente Dios, voy a leer la Biblia, primeramente Dios, voy a hacer esto o aquello. Es una forma de querer justificar la razón de no querer hacer las cosas aquí y ahora. Él nos dio una mente, nos dio un espíritu, nos dio 5 sentidos, nos dio la vida y nos dio un libre albedrío para que nosotros tomáramos la decisión de qué hacer o qué no hacer. Y en la gracia del dador de la vida hemos visto maravillosos hombres y mujeres en toda la historia de la iglesia que su vocabulario fue la gracia del dador de la vida, que su vocabulario fue aquí estoy,
heme aquí, envíame. Que la gracia del dador de la vida estuvo en todos esos hombres y mujeres. Y no antepusieron peros, no antepusieron condiciones, le pusieron manos a la obra con su libre albedrío a hacer lo que ellos con su libre albedrío vieron que era conveniente hacer. Tenemos todos esos hombres y mujeres de la historia de la iglesia, todos esos profetas, todos esos apóstoles, todos esos poetas, escritores, hombres y mujeres que no le pusieron condición a Dios, no le pusieron peros a Dios, sino que se presentaron ante el dador de la vida a decirle, he aquí y ahora esto hice, he aquí y ahora esto estoy haciendo, he aquí y ahora esto voy a hacer. Somos hijos e hijas de Dios, ¿no? Somos hombres y mujeres con sistemas de creencias baratas. Somos hombres y mujeres que tenemos la convicción como hijos e hijas de Dios, como creyentes en el dador de la vida y como hombres y mujeres que estamos conscientes de que somos hijos de Dios. Sabemos y reconocemos que Él ya desde antes de la fundación del mundo nos dio todo, nos dio un alma, nos dio un espíritu, nos dio un cuerpo. ¿Qué estamos haciendo con eso que Él nos dio? Si nos diéramos cuenta que nuestra alma es eterna y es la representación de Dios en todo nuestro ser, si nos diéramos cuenta que tenemos un espíritu y es el espíritu de vida, que hace que nosotros pensemos, hablemos, razonemos, actuemos, creamos, construyamos, que nos transportemos a la dimensión del mundo de los espíritus. Nos dio un cuerpo con 5 sentidos, con manos, con pies. Nos dio todo lo que necesitamos para hacer lo que querramos. Entonces, comportémonos como hijos de Dios. Comportémonos como hombres y mujeres que tenemos lo que necesitamos para hacer lo que querramos. No es si primero Dios nos permite, Él ya nos dio todo. No es si primeramente Dios, Él nos va a dar la victoria. Él ya nos la dio la victoria, estamos con vida. Nos sacó de las garras del infierno allá en la cruz del Calvario. Nos envió profetas, nos envió apóstoles, nos envió su Biblia, nos envió su Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué no darnos cuenta quiénes somos? ¿Por qué no darnos cuenta qué somos? ¿Por qué estar tratando de justificar lo que no queremos hacer? Decía un hombre sabio, cuando dices no puedes, estás diciendo no quieres. Porque ¿qué es lo que no se puede hacer? Si ya el dador de la vida nos demostró que no hay cosa imposible. Nuestro guía, nuestro padre, nuestro tutor, nuestro dador, nuestro salvador, demostró en el universo todo lo que se puede hacer. Vino al planeta Tierra para demostrarnos que se puede vivir en este planeta Tierra, no importando los sufrimientos, la crueldad, la maldad de los espíritus de la quinta dimensión en seres humanos. Nos demostró que sí se puede vivir, nos demostró cómo ganar la vida, nos demostró cómo vencer la muerte, nos demostró cómo ascender al paraíso. Entonces, ¿por qué tratar de poner peros a lo maravilloso que ya Dios nos dio? Nos dio la vida, nos dio algo tan maravilloso que se llama libre albedrío, para utilizar ese libre albedrío para la gracia del dador de la vida. Entonces, ¿por qué preocuparnos por cosas tan materiales? ¿Por qué preocuparnos? Porque no hay gente que nos quiera ayudar. ¿Por qué preocuparnos? Porque no hay gente que quiera ser parte de este grupo. ¿Por qué preocuparnos por cosas tan insignificantes cuando es aquí y ahora el yo y el dador de la vida en mí? Y eso sería lo que cada uno de nosotros deberíamos de pensar. El yo y él somos el todo. Porque ¿qué necesitamos si Él está en cada uno de nosotros? ¿Qué necesitamos si la pequeña partícula de Dios que se llama alma está en cada uno de nosotros? Necesitamos al Papa, es lo que menos necesitamos. Necesitamos esos
pastores evangélicos que dicen que tienen poder. ¿De qué poder? Si tenemos al amo y Señor creador de los cielos y de la tierra. Lo que pasa es que no nos queremos dar cuenta de lo maravilloso que Dios ha creado en cada uno de nosotros. Creó una pequeña partícula de Él en cada uno de nosotros. Somos la representación de Dios, no solo en la tierra, sino que también en el universo. Entonces, ¿qué necesitamos? No necesitamos de nada ni de nadie. No necesitamos catedrales para hablar de la gracia de Dios. No necesitamos carpas catedrales para que la manifestación de Dios se manifieste, porque solo basta ver las estrellas para ver la grandeza de Dios. Solo basta ver las dimensiones de Dios para ver a Dios. Solo basta ver los planetas que conforman la constelación de planetas para ver a Dios. No necesitamos de nada de eso para sentirnos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué preocuparnos por las decisiones que otros toman cuando la grandeza de Dios está en cada uno de nosotros? ¿Por qué preocuparnos qué es lo que esos seres humanos han hecho, están haciendo, continuarán haciendo? Lo importante es aquí y ahora, que es lo que yo con Él estamos haciendo, porque Él está dentro de cada uno de nosotros, Él está dentro de mí, y lo importante es qué es lo que yo voy a hacer, porque Él ha tomado en cuenta mi vida, mi cuerpo, mi espíritu. Él está en cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué acondicionar el tiempo? ¿Por qué acondicionar a Dios? ¿Por qué ponerle peros a la maravillosa obra que Dios ha puesto en cada uno de nosotros? Somos los hombres y mujeres que cambiarán el rumbo de la historia. Somos los hombres y mujeres que romperemos todos los paradigmas que la religión organizada, tanto católicos como evangélicos, han inventado. Somos los hombres y mujeres que demostraremos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y será el mismo siempre, porque como dijo el gran proverbista, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Todo lo que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Cuando hablemos con la palabra del Espíritu de Dios. Cuando veamos con los ojos del Espíritu. Cuando oigamos con los ojos del Espíritu. Como hijos de Dios, que no haya ningún pensamiento negativo de la quinta dimensión que nos diga cómo es que estamos, que nos señalen que si estamos arruinados, que nos señalen que no tenemos dónde. Claro que humanamente es eso, y le podemos decir sí, pero tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos al dador de la vida dentro de cada uno de nosotros, y se lo demostramos bíblicamente, se lo demostramos históricamente, se lo demostramos psicológicamente, que el Papa y el papado puede tener todo el dinero y todas las capacidades intelectuales en este planeta Tierra, pero no tienen lo que nosotros tenemos, que es alma, que es una pequeña partícula de Dios. Y cuando el ser humano tiene alma, hay algo que le visita al ser humano, y es Jesucristo en su Espíritu Santo. Eso es lo que Él no tiene, ni sus seguidores, las rameritas protestantes, jamás ellos tendrán eso que los hijos de Dios tienen, porque si lo tuvieran, estuvieran hablando del dador de la vida. Si lo tuvieran, estuvieran defendiendo al nombre que es sobre todo nombre. Si lo tuvieran, hablaran de Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Si lo tuvieran, no estuvieran enredando y metiendo a la gente en sus chiqueros bañados de oro y de plata y de bronce y de todas esas cosas que ellos mismos inventan para hacerle creer al ser humano que allí está Dios. Dios está en el corazón, Dios está en la sangre, Dios está
en el espíritu. Dios está en el alma de cada hijo de Dios. Eso es lo que nos hace ser diferentes a todo eso. Entonces, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que tenemos? Somos los hijos de Dios creyentes en el dador de la vida. Somos miembros de la voz del ángel mensajero que en pleno siglo XXI, año 2023, romperá los paradigmas inventados por la religión organizada, romperá y restaurará y reformará todo lo que estos bastardos están haciendo para que los hijos e hijas de Dios se mantengan entretenidos en cosas del mundo, se mantengan entretenidos en no ver al único y suficiente Salvador dentro de ellos, sino que lo vean a través de sus dogmas, credos y tradiciones. Eso es lo que somos. Somos la voz del ángel mensajero que restaurará todo lo que se ha perdido. Somos la voz del ángel mensajero que demostrará por el único y soberano libro, que es el libro de los libros, la Biblia, demostrará que allí el unigénito Hijo de Dios es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos al dador de la vida, y cuando los hijos e hijas de Dios tenemos al dador de la vida, entonces viene el temor a Dios y la sabiduría que Dios da a sus hijos, pero es un temor de gracia, no es un temor como lo que inventa el sistema religioso, que hay que temer porque si no nos va a matar, que hay que temer porque si no nos va a mandar al infierno, que hay que temer porque si no nos va a destituir de la gloria de Él. Jamás el dador de la vida va a destituir a un hijo y una hija de Dios que lo compró con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Jamás destituiría lo que a Él le pertenece. Eso es poder entender y comprender el temor a Dios y la sabiduría que Dios da a sus hijos. Cuando un hijo de Dios conoce de qué está hecho, cuando un hijo de Dios conoce su alma, cuando un hijo de Dios conoce su espíritu, cuando un hijo de Dios conoce al Espíritu Santo, ese hijo e hija de Dios tiene un temor de sabiduría al dador de la vida. Es un temor de agradecimiento, es un temor en el cual cada hijo e hija de Dios se pone al servicio de Dios para decirle, heme aquí, ¿qué tú quieres que yo haga? Y cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, tenemos también esa respuesta, porque tenemos a Dios dentro de cada uno de nosotros. Por eso es que ese temor es lo más dulce y agradable que hay en un hijo de Dios, porque es un temor de gracia, es un temor de complacencia, es un temor en donde se dice con ese temor, así dice el Señor. No es un temor inventado por los sistemas, no es un temor inventado por la teología, es el temor de Dios en la gracia de Dios en cada hijo de Dios, y por eso es que viene la sabiduría de Dios en cada uno de nosotros. Ese sería el tema que estaríamos estudiando en esta mañana, el temor a Dios y la sabiduría que Dios da a sus hijos por medio de sus ángeles. Veamos lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 20 al 24. Mañana cuando te preguntaré, tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de ella para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y dice el salmista en el Salmo 31, verso 18 al 19, enmudezcan los
labios mentirosos que hablan contra el justo, cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es su bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Sigue diciendo el salmista en el Salmo 33, verso 1 al 22. Alegraos, oh justos, en Jehová, íntegros, es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cordio, cantarle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército que ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su mirada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá liberar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Sigue diciendo en el Salmo 34, del 1 al 7. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza está de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En el Salmo 112, verso 1 al 4 dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia se dará poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Y sigue diciendo en el Salmo 115,
verso 13 al 16. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita entender cuál es la gracia del dador de la vida en cada uno de nosotros y cómo el temor que cada hijo de Dios tiene ante el dador de la vida es un temor de deleite, es un temor de alegría, es un temor de gozo, no como el mundo lo vende, no como la quinta dimensión a través de las religiones lo venden. Es el temor de la gracia de Dios en cada hijo de Dios, porque por su gracia fuimos sanos, por su gracia fuimos salvos, por su gracia Él nos liberó de las garras de la quinta dimensión. Cada hijo e hija de Dios en el idioma de Dios entienden el temor de Dios. Como hijos e hijas de Dios, en ese temor debemos estar, en el temor de la gracia de Dios. Sigue diciendo el salmista en el 145, verso 17 al 20. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Como hijos e hijas de Dios, como creyentes en el dador de la vida, sabemos y reconocemos que el temor a Dios y la sabiduría que Dios da a sus hijos es esa sabiduría de conocer el idioma de Dios, es esa sabiduría de entender y comprender que como hijos del dador de la vida tenemos el temor de Jehová, ese temor que nos hace que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, ese temor a Dios es en la gracia de Dios, porque sabemos y reconocemos que todo ángel, arcángel, todo ser viviente, todo lo natural y sobrenatural se inclinan al dador de la vida con un temor de gracia, con un temor de agradecimiento. Dice ya el proverbista en el capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Como hijo de Dios, cuando reconocemos que el espíritu de cada uno de nosotros está lleno del temor de Dios, cuando reconocemos que el espíritu de cada uno de nosotros está lleno de la gracia de Dios, entonces nosotros vamos y utilizamos ese temor por la gracia de Dios, como dice en su palabra, como dice por medio de sus profetas, todo aquel que teme a Jehová, el dador de la vida, le cumplirá él todos los deseos de su corazón. Esas son las leyes tan maravillosas de Dios. Ese es el idioma de Dios, no lo que estos bastardos religiosos pervierten. El temor de Dios es un temor del alma. El temor de Dios es un temor del espíritu, pero es un temor de gracia porque Él jamás le haría daño a sus hijos, jamás golpearía a sus hijos. Él al contrario nos puso un ángel para que nos cuide de todos las huestes de espíritu de la quinta dimensión, cuida todo nuestro ser. Esa es la gracia de Dios. Entonces, como hijos de Dios, sabemos y reconocemos cuál es el temor que cada uno de nosotros debe de tener al dador de la vida. Dice el proverbista en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 10. Fíate a Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebasarán de mosto. Como hijos de Dios, como creyentes en el dador de la vida, tenemos que entender y comprender cómo funciona esto. El dador de la vida vive hablándonos a cada uno de nosotros. El dador de la vida siempre ha estado en cada uno de nosotros. Nosotros somos los que no utilizamos nuestro libre albedrío e inventamos cualquier excusa, inventamos cualquier pero para no estar ante la gracia del dador de la vida, para no recibir sus consejos sabios, para no recibir eso tan maravilloso que es el temor de Jehová. Como dice aquí el proverbista, teme a Jehová y Él endulzará tu vida, tu bienes, tu ser. Él endulzará todo lo que nosotros necesitamos para caminar en este cuerpo, en este espíritu, en esta vida. Es una fórmula de bendición para cada uno de nosotros, no es un yugo, no es un señalamiento. El dador de la vida es paz, es armonía, el dador de la vida es gozo, el dador de la vida es eso, es el que nos da la vida a cada uno de nosotros. Entonces vale la pena como hijos e hijas de Dios conocer el significado de la vida. Vale la pena como hijos e hijas de Dios saber y reconocer de qué estamos hechos. Sigue diciendo el proverbista en el capítulo 14, verso 25 al 27. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrá sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces nosotros como hijos e hijas de Dios, como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en todo lo que nuestro amado Señor Jesucristo en su Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Vale la pena entender y comprender quiénes somos. Vale la pena poder entender y comprender qué es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Él hizo, hace y hará, porque en su programa desde antes de la fundación del mundo nos diseñó, nos predestinó para ser lo que verdaderamente teníamos que ser, hijos de Dios, la representación de Dios aquí en la tierra, y como hijos e hijas de Dios, siendo la representación de Dios aquí en la tierra, entonces no le demos cabida a ningún pensamiento negativo en el cual creamos nosotros que si primero Dios, Él ya lo hizo todo. Él nos diseñó, nos predestinó, nos creó, nos dio un planeta Tierra, o vamos a pedir que primero Dios, si Él nos da un planeta Tierra, nosotros podemos ser como aquel, como este, como ellos. Ya nos dio un sol en el cual cada hombre y mujer, cada ser viviente se alimenta a través de los rayos de ese sol, nos dio la lluvia. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a pedir a Dios si ya hizo lo imposible? Como seres creyentes en el dador de la vida, lo posible es para nosotros. Eso posible que tenemos que hacer, que cada ser humano vea que somos la representación de Dios en la tierra. Entonces pongamos mano a la obra de lo que somos. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo fue a ver a su amigo que ya había muerto, Lázaro, Él preguntó dónde le pusieron, Él sabía dónde estaba. Él era el creador, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Y cuando le dicen, ahí está, Él les dijo, quiten la piedra. ¿Será que el que construyó el universo no podía quitar una simple piedra?
Eso es lo posible para el ser humano. Lo imposible es lo que Dios hace. Lázaro, sal fuera. E inmediatamente eso que ya estaba podrido salió y recobró vida. Eso es el dador de la vida. Eso es lo que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué estar poniéndole obstáculos a nuestra vida? ¿Por qué estar creyendo que si aquel o el otro no viene o no hace lo que nosotros queremos que haga, no se van a hacer las cosas? Es aquí y ahora, como hijos e hijas de Dios, como creyentes en el dador de la vida, sabiendo y reconociendo que Él nos dio todo lo que necesitamos. Pongamos mano a la obra. Hagamos lo que cada uno de nosotros hemos pensado, estamos pensando, porque si lo pensamos lo podemos crear. Solo lo que no se piensa no se crea. Entonces forcemos nuestra mente, hagamos que nuestra mente sueñe, que nuestra mente vuela, que nuestra mente crea, porque eso es lo que somos. Él nos dio todo lo que necesitamos, nos dio su poder, nos dio su gracia, nos dio su temor, nos dio el derecho de ser hijos de Él. Entonces no perdamos el tiempo en creer que otro va a hacer las cosas por nosotros. No perdamos el tiempo en creer que si no hay gente no vamos a hacer las cosas. Es aquí y ahora Dios con cada uno de nosotros. Es la manifestación de Dios en cada uno de nosotros, haciendo las cosas que nos competen hacer. Eso es lo que somos. Somos los hijos e hijas de Dios que pondremos la historia de la raza humana como debe de ser. Somos los hijos e hijas de Dios que hablaremos y demostraremos que el Jesucristo está vivo, siempre estuvo vivo, que el dador de la vida, el creador de los cielos y de la tierra, nuestro amado Señor Jesucristo ha sido, es y será Él mismo por los siglos de los siglos, porque en Él y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Sigue diciendo el proverbista en el capítulo 10, verso 27 al 29. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos se alegraría, mas la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Como creyentes en el dador de la vida, vemos su bendita palabra y nos damos cuenta de ese temor que es satisfacción, de ese temor que es regocijo, de ese temor que es poder para cada hijo de Dios que teme a Jehová. Es el temor de Dios en el idioma de Dios, en donde solo los hijos de Dios que tienen alma reconocen eso. Sigue diciendo el proverbista en el capítulo 15, verso 15 al 17. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que la de bueyes engordados donde hay odio. Como hijos e hijas de Dios, jamás nos sintamos solos. Es una falta de respeto al dador de la vida decir que estamos solos. ¿Cómo podemos decir que estamos solos? Entonces, ¿dónde está Él? ¿Qué se hizo? Está en cada uno de nosotros, está con nosotros. Jamás hemos estado solos, porque la tierra le pertenece a Él, el aire le pertenece a Él, el agua le pertenece a Él, los frutos le pertenecen a Él, el planeta Tierra le pertenece a Él. Entonces, ¿cómo puedo decir que estoy solo si estoy lleno de su gracia? Estoy lleno de todo lo que Él es, de toda la representación de Él, y aún si me fuera a cualquier parte del universo, es la representación de Él. Aún si me fuera al infierno, Él mismo estaría dentro de mí, jamás estaría solo. Es su gracia, es su temor,
es la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Jamás nos sintamos solos. Cuando queremos sentirnos solos es porque queremos sentirnos desgraciados y en un desgraciado no hay derecho en decir sentirse hijo de Dios. Los hijos de Dios venimos de eternidad y vamos para eternidad. Los hijos e hijas de Dios estamos llenos y compuestos por su gracia. Los hijos e hijas de Dios estamos llenos y compuestos de sus ángeles. Los hijos e hijas de Dios jamás hemos estado solos. Los hijos e hijas de Dios tenemos todas las huestes celestiales en cada uno de nosotros. Los hijos e hijas de Dios tenemos un alma que es Dios mismo en cada uno de nosotros. Los hijos e hijas de Dios tenemos a Jesucristo en su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No utilicemos mal nuestro libre albedrío hablando tonteras. No utilicemos nuestro libre albedrío para nosotros mismos flagelarnos. No utilicemos nuestro libre albedrío para sentirnos desgraciados. Utilicemos nuestro libre albedrío para tener temor de Dios y veremos cómo la sabiduría de Dios viene a cada uno de nosotros. Es decir, de juego en juego ganamos, de fiesta en fiesta ganamos, de temor a Dios ganamos. Nosotros le demostramos nuestro temor a Él y Él en su gracia nos da su sabiduría, nos da su paz, nos da todo lo que Él es en cada uno de nosotros, es decir, en todo tiempo y a toda hora, las tenemos de ganar. En todo tiempo y a toda hora somos más que vencedores. En todo tiempo y a toda hora somos los hijos e hijas de Dios. Sigue diciendo el proverbista en el capítulo 19, verso 21 al 23. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado el mal. Cuando el mal es visita al ser humano, porque es el mismo mal que el ser humano genera, es el mismo mal que nosotros con nuestro libre albedrío traemos a nuestro ser. Somos hijos e hijas de Dios, entendemos el idioma de Dios, somos hijos e hijas de Dios, que hablamos el idioma de Dios, somos hijos e hijas de Dios, que demostramos la grandeza de Dios en lo que somos, en lo que decimos, en lo que hablamos, cuando hablamos en el idioma de Dios, cuando nos comportamos como se comportan los que están en la dimensión de Dios, cómo se comportan, cómo hablan y cómo viven los hijos e hijas de Dios. Vivimos, nos comportamos y hablamos en el idioma de Dios, no como la religión quiere que nosotros hablemos, no como las sociedades quieren que nos comportemos. Nosotros nos comportamos como hijos de Dios. Y vaya que para eso hay un estudio minucioso que el mismo dador de la vida nos ha permitido a cada uno de nosotros entender. Sigue diciendo ya en el libro de Eclesiastes, en el capítulo 7, verso 18 al 19. Bueno es que tomes esto y también de aquello. No apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que hayan en una ciudad. La gracia del Señor Jesucristo nos permita entender el temor a Dios. Y cuando nosotros logremos entender el temor a Dios, veremos la sabiduría de Dios, veremos el consejo de Dios, veremos la gracia de Dios, veremos al amo y Señor creador de los cielos y de la tierra, porque nosotros nos podemos meter a la dimensión de Dios utilizando nuestro libre albedrío. Nosotros nos podemos transportar a la
dimensión donde sus ángeles están, nosotros nos podemos transportar donde nosotros querramos, cuando nosotros con el temor de Dios descubramos que en ese temor está la sabiduría de Dios, que en ese temor está la gracia de Dios, que en ese temor en todo tiempo y a toda hora, hasta el último aliento de nuestras vidas en este planeta Tierra, veremos al Dios tal como fue Él, tal como Él es y tal como será. No con ilusiones apoteósicas, no con inventos teológicos inventados por los hombres, sino que por la gracia del dador de la vida en cada uno de nosotros. Sigue diciendo el libro de Eclesiastes en el capítulo 12, verso 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Gracias al dador de la vida que nos permite estar en su dimensión. Gracias al dador de la vida que nos permite conocer el temor de Dios. Gracias al dador de la vida que nos permite poder entender y comprender lo que somos, quiénes somos, cuál es nuestro propósito en este planeta Tierra, cuál es la misión que debemos cumplir. Somos los hijos e hijas de Dios, somos la representación de Dios en la tierra, somos los hombres y mujeres que demostraremos el significado de la vida, que demostraremos cómo el dador de la vida a través de sus benditos profetas ha traído su palabra, la está trayendo y la continuará trayendo. Este es el dador de la vida en todo tiempo y a toda hora. Hagámonos un favor, temámosle al dador de la vida, porque en ese temor del dador de la vida está su gracia, en ese temor al dador de la vida está el consejo, en ese temor al dador de la vida está la sabiduría, en ese temor a Jesucristo, que es el único y suficiente Salvador, está todo lo que nosotros querramos tener, sea visible o invisible. Los que temen a Jehová serán enaltecidos por Jehová. Que la gracia del Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender y comprender el idioma de Dios, que su gracia nos permite entender y comprender cuál es el significado por el cual nosotros estamos aquí. Dice el libro de Isaías en el capítulo 33, versos 5 al 6, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, lleno acción de juicio y de justicia, y reinará en tus tiempos de sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Como hijo de Dios sabemos, entendemos y comprendemos el significado de todas estas maravillosas escrituras, el significado de la palabra de Dios, porque la Biblia es la santa palabra de Dios, la Biblia es el libro de los libros, la Biblia es así dice el Señor, como dice la misma palabra bíblica, porque toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios, traída por Dios, hablada por Dios por medio de sus santos apóstoles y profetas. Ese es el libro que tenemos que defender a toda costa. Ese es el libro que tenemos que en todo tiempo y a toda hora tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, porque ahí está el significado de la vida, ahí está el significado de la gracia, ahí está el temor de Dios, ahí está el único y suficiente Salvador, no solo de lo visible, sino también de lo invisible. Sigue diciendo ya en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, verso 15 al 17. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero
Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Que la gracia del dador de la vida nos permite entender su palabra y que ningún espíritu de la quinta dimensión quiera atraernos a creencias de que porque la religión está bañada en oro, que porque la religión tiene toneladas de borregos que le siguen, eso es la paz de Dios, eso es la gracia de Dios. Sabemos por su palabra que la gracia de Dios es el temor de Dios en cada uno de nosotros. Ese temor que nos hace saber, entender y comprender que nosotros venimos con una misión en específica. Ese temor de Dios en cada uno de nosotros que nos hace defender su palabra aún hasta la costa de la muerte. Porque como hijos de Dios sabemos que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos podría apartar del temor y de la gracia de Dios. Cuando nosotros entendemos y comprendemos eso, sabemos que como hijos de Dios tenemos lo que ningún religioso pudo haber tenido jamás, a través de sus teologías inventadas por ellos, a través de sus palacios bañados en oro. Sabemos y reconocemos, como dice el gran yo soy, a través de Malaquías, que nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero. Fuimos diseñados y predestinados por Dios. Estos bastardos, ¿cuánto durarían con su imperio? ¿Cuánto durarían con sus riquezas? No durarían mucho, pero nosotros vamos para la eternidad porque venimos de la eternidad. Eso es lo que somos. Entonces, como hijos e hijas de Dios, tenemos que conocer y reconocer el significado de la vida. Tenemos que entender y comprender que el temor a Dios es recompensado con la sabiduría que Dios le da a cada uno de nosotros. La sabiduría de Dios, no sabiduría de hombre, la sabiduría de la gracia de Dios, la sabiduría de la divinidad de Dios, la sabiduría de todo lo que Dios hace con sus ángeles, con sus arcángeles, la sabiduría del misterio de la divinidad, la sabiduría del misterio de la deidad, la sabiduría del Dios todopoderoso, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Es una sabiduría que estos bastardos no entienden ni comprenden, porque la sabiduría de ellos es hacer templetes papales, la sabiduría de ellos es hacer a quien hace la mejor religión. La sabiduría de ellos es controlar y manipular la mente y el espíritu de las personas que caen en las garras de ellos. La sabiduría de Dios es la paz de Dios. La sabiduría de Dios es el temor de Dios. La sabiduría de Dios es la gracia de Dios. Tenemos que entender y comprender eso. Sigue diciendo Malaquías en el capítulo 4, verso 2 a 3. Mas a vosotros lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en los días en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, verso 2 al 6 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió
a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita conocernos a nosotros mismos. Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, en su gracia nos permita poder entender y comprender el significado de su palabra, porque su palabra allí está escrita, fue hablada, y a través de esa palabra nosotros nos alimentamos, llenamos nuestro conocimiento, llenamos todo lo que somos de su palabra. Y cómo lo hacemos, utilizando nuestro libre albedrío de la forma correcta, utilizando nuestro libre albedrío para que nosotros podamos entender y comprender cuál es el significado de la vida, para que podamos entender y comprender que venimos dotados de todo el poder de la gracia de Dios, para que su gracia sea manifestada, no para que nosotros seamos manifestados con poder, sino que Él sea manifestado en su poder, para que cada uno de nosotros en su nombre, en su gracia, sea manifestada la gracia de Dios. Ese es otro misterio que tenemos que entender y comprender, que Él en su gracia se manifieste en cada uno de nosotros, su poder se manifieste en cada uno de nosotros, y nosotros, utilizando nuestro libre albedrío, es así como nosotros llegamos a tener el temor a Dios, ese temor tan dulce, porque es el temor de la divinidad de Dios. Como hijos e hijas de Dios debemos entender y comprender eso. Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 2 al 13: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gloria y de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias, Salvador de la vida, por poder entender y comprender todo el significado de la deidad, de la divinidad de Dios. Gracias, Salvador de la vida, por todo eso. Sigue diciendo, en el libro de Efesios, sigue diciendo en el capítulo 3, verso 10 al 21:
Y dice el Espíritu Santo a través de Pablo en el libro de Efesios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el temor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Sigue diciendo en el libro de Colosenses en el capítulo 2, verso 2 al 4, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y sigue diciendo en el capítulo 3 del libro de Colosenses, verso 12 al 17. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias al Padre por medio de Él. Que la gracia del dador de la vida nos permita poder entender y comprender el temor a Dios y la sabiduría que Dios da a sus hijos. Que la gracia del dador de la vida siempre esté en cada uno de nosotros, sabiendo y reconociendo que nosotros somos seres vivientes, que tenemos cuerpo, espíritu y alma,
y tenemos un libre albedrío. Y de nosotros depende tener la sabiduría de Dios, de nosotros depende tener la gracia de Dios, de nosotros depende llevar este mensaje del evangelio del reino a toda mente humana, a todo oído humano. De nosotros depende con nuestro libre albedrío romper todos los paradigmas, romper toda la psicosis de que el diablo ha metido por medio de sus falsos profetas, por medio de sus representantes aquí en la tierra. De nosotros depende liberar todos esos seres vivientes que tienen alma, que por hoy están en las garras de estos bastardos. De nuestro libre albedrío depende saber qué somos, quiénes somos, qué es lo que vamos a hacer, no es qué es lo que podemos hacer, porque si somos hijos e hijas de Dios, estamos representando a Dios aquí en la tierra y Él lo puede todo. No es lo que nosotros nos imaginamos, no es lo que nosotros con nuestro negativismo pensemos, es su gracia en cada uno de nosotros. Entonces, como hombres y mujeres creyentes en el dador de la vida, con el temor de Dios, sabemos que vamos a la segura, sabemos que es Él manifestándose en cada uno de nosotros. Veamos lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versos 5 al 13. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en la mano del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de inciensos, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que están en ellos o que viven en ellos. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Su bendita palabra. Como creyentes en el dador de la vida, sabemos que no tiene divisiones ni dimensiones inventadas por estos seres humanos. Su bendita palabra nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Jamás como hijos de Dios aceptaríamos creencias baratas o creencias inventadas por la teología humana de que Él ha enviado otro representante. No hay representante de Dios en la tierra. El representante de Dios en la tierra es su Espíritu Santo, es el mismo amo y Señor creador de los cielos
y de la tierra, ese representante de Dios que es su Espíritu Santo está en cada hijo e hija de Dios, que conoce el significado de la vida, que conoce el temor a Dios, que conoce de qué está hecho. Esa es la representación de Dios en la tierra. Su Espíritu Santo no es un vicario filii Dei, no es un representante que creen que porque tiene sus títulos, que creen que porque tienen su poder y su capital para controlar y manipular a las naciones, a las sociedades y a las religiones, eso solo es una artimaña más del diablo, en representación del diablo en la tierra. Y la tierra es una pequeña partícula de la constelación de planetas que pertenecen a una galaxia, que en representación de esa galaxia hay miles de millones de galaxias más. Entonces, ¿quién está sobre todo eso? Es el dador de la vida, y los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo dentro de cada uno de ellos pueden hablar de esto, confiesan de esto, con su libre albedrío toman posesión de esto, algo que ningún representante o mal llamado representante de Dios en la tierra lo podría hacer, porque ellos se comportan como su padre el diablo, diciéndole y haciéndole creer a los demás que ellos tienen el poder y el control del mundo. Vemos lo que le dijo al Señor Jesucristo ese bastardo del demonio: todo esto me pertenece y te lo daré si postrado me adoras. ¿A quién le estaba diciendo eso ese bastardo? Al amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que es el diablo y sus seguidores. Son farsantes, son mentirosos, son todos y cada uno de ellos usurpadores, que quieren usurpar la palabra, que quieren tomar control de lo que no les pertenece. El planeta Tierra y todo lo que hay en ella le pertenece a Jesucristo, porque todo fue diseñado y creado por Él y para Él, y el Señor Jesucristo a todos aquellos que le temen. En la gracia de Dios, Él les da toda y cada una de sus herencias, porque Él dice que sus hijos heredarán todo lo que le pertenece a Él. Saber y reconocer quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión en esta tierra. Tenemos que entender y comprender que el dador de la vida está en cada uno de nosotros. El dador de la vida está obrando en cada uno de nosotros. El dador de la vida, Él es a mi Señor, creador de todo, y en su gracia Él está en cada uno de nosotros. Utilicemos nuestro espíritu, utilicemos nuestro libre albedrío para hacer lo que los ángeles hacen. ¿Qué es lo que hacen los ángeles y arcángeles? Se quitan sus coronas y se inclinan al dador de la vida, porque ellos entienden y comprenden que no hay ninguno otro que tenga el poder, la autoridad, la gracia, la divinidad de Dios a través de Jesucristo. Como hijos e hijas de Dios tenemos que entender y comprender eso. Ya dice en el libro siempre de Apocalipsis, en el capítulo 11, verso 15 al 17, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces, como hijos de Dios creyentes en el dador de la vida, no nos prestemos a esos juegos baratos, a distraernos de que porque la iglesia mal llamada protestante tiene poder, tiene sus palacios y tiene toda esa cosa adornada, inventada por hombres, son fieles seguidores de lo que la gran ramera ha hecho: crear y diseñar grandes templetes, grandes construcciones bañadas en oro,
para mantener a la humanidad creyente en eso, que es a través de eso que viene la gracia de Dios. La gracia de Dios vino por Lázaro, la gracia de Dios vino por Pablo, la gracia de Dios vino por Ireneo, la gracia de Dios vino por todos los hombres y mujeres que no se acoplaron a esos sistemas bastardos. La gracia de Dios vino por todos esos creyentes en Jesucristo que fueron asesinados por estos bastardos que se hacían llamar los representantes de Dios en la tierra. La gracia de Dios vino por todos y cada uno de los hombres y mujeres que anduvieron errantes, anduvieron en las cuevas, anduvieron por los campos, anduvieron huyendo de la espada de la muerte de estos así llamados representantes de Dios. La gracia de Dios vino por todos los hombres y mujeres que tuvieron el temor de Dios, y a través de ese temor de Dios vino la gracia de Dios, vino la sabiduría de Dios para confesar que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre del Señor Jesucristo. La gracia de Dios vino por todos esos hombres y mujeres que pusieron en descubierto al papado, que pusieron en descubierto a todos esos mal llamados protestantes. La gracia de Dios vino por todos y cada uno de ellos, y como dijo Pablo, aunque el mundo no era digno de ellos, porque el mundo los destruyó, el mundo los apedreó, el mundo los serruchó, el mundo los decapitó, aún con todo y eso, la manifestación y la gracia de Dios vino por medio de ellos, no por medio de estos sistemas. Que la gracia del Señor Jesucristo nos permita poder saber y entender que tenemos el poder de Dios, tenemos la gracia de Dios, tenemos la sabiduría de Dios, y en su gracia es para que Él tenga su gracia, en su honra es para que Él tenga la honra, en su poder en cada uno de nosotros es para demostrar que es el poder de Dios, es Él, el único y soberano Dios. Eso es lo que somos, somos hijos e hijas de Dios en pleno siglo XXI, año 2023, como integrante de la voz del ángel mensajero, hablando y restaurando todo lo que estos bastardos han querido opacar, han querido destruir, para inventar ellos su iglesia, para inventar ellos sus papados, para inventar ellos sus teologías, haciendo a un lado la gracia de Dios, haciendo a un lado el poder de Dios, haciendo a un lado la divinidad de Dios. Pero decimos, he aquí ahora nosotros somos la representación de Dios para defender su palabra, para defender su nombre, para defender todo lo que es Dios, el único y soberano Dios, a través de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida.